episodio número 2987. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión nos disponemos a estudiar la lección número 12, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. La semana pasada estuvimos escuchando la lección disertada, compartida por nuestro hermano Omar Medina, la lección número 11, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también estuvimos escuchando la asistencia de Humberto Méndez, el asesor teológico. Esta semana estaremos también con nuestro asesor teológico, el doctor y pastor Franklin Martí, en esta lección número 12, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección, con el texto a memorizar de Juan capítulo 18 y el versículo 37. Entonces Pilato le dijo: «¿Luego tú eres rey?» Respondió Jesús: «Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz». Juan capítulo 18 y el versículo 37. Así inicia esta poderosa semana en la que estaremos escuchando todos estos comentarios, estos estudios que cada vez se están poniendo más interesantes, a pesar de que ya estamos llegando a la parte final, a lo que sería la última lección del trimestre. Eso sería ya para la semana que viene, y de esa manera entonces darle quizá final a el año, pero también la entrada al nuevo trimestre, el trimestre ya del año 2025. Increíble cómo avanza el tiempo, y esta semana pues nos disponemos a estudiar la palabra de Dios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de captar el mensaje de tu palabra y a la vez poder compartirlo con otros. Que esta semana sea de gran bendición, que podamos iniciarla con tu bendición, con tu cuidado, con tu gracia, y de esa manera nada ni nadie nos impida poder ver tu mano obrando en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es la verdad? Esa sería, ¿verdad?, la parte propiamente del domingo, pero primero vamos a ir a la introducción del sábado, donde se nos menciona que la crucifixión y la resurrección de Jesús son el punto culminante del libro de Juan. Los 10 primeros capítulos abarcan aproximadamente 3 años y medio, y los capítulos del 11 al 20, en cambio, abarcan entre 1 y 2 semanas. Repito este dato que es sumamente interesante. Los primeros 10 capítulos tienen que ver con toda la vida de Jesús, en el caso del Evangelio de Juan. Pero los últimos capítulos, o sea, los últimos 10, del 11 al 20, estos tienen que ver con la última semana, entre la última o las últimas 2 semanas de la vida de Jesús. Estamos hablando de que el libro de Juan dedica bastante tiempo a lo que son estas escenas finales
a la cruz y la resurrección. Los 4 evangelios presentan la muerte de Jesús de maneras diferentes. Aunque sus relatos son compatibles, cada autor hace hincapié en puntos claves que resuenan especialmente con los temas de su evangelio. Mateo, por ejemplo, hace hincapié en el cumplimiento de las Escrituras. Marcos, en el paralelismo entre el bautismo de Jesús y la cruz. Lucas, en la cruz como sanación y salvación. Por ejemplo, está la historia del ladrón en la cruz. Así que cada evangelio presenta un énfasis diferente en lo que tiene que ver con la muerte de Jesús, con su sufrimiento, todo lo que hizo en esa semana, pero obviamente en el caso del evangelio de Juan ya sabemos que hay un énfasis bien, pero bien marcado, y de esa manera Juan presenta la cruz como la entronización de Jesús, especialmente vinculada a la idea de la hora, a la que hace referencia en numerosas ocasiones a lo largo del libro. Por ejemplo, en Juan 7:30, en el capítulo 8, versículo 20, y en el 12:27, en todo eso habla de que su hora no había llegado, de que su hora no era cumplida. Pero, precisamente, esta idea de entronización es una imagen paradójica, ya que la crucifixión era la forma más ignominiosa y vergonzosa de morir que utilizaban los romanos. Y yo diría, añadido a esto, hay varias paradojas o varias cosas que tienen que ver precisamente con ideas contrapuestas. Me refiero, por ejemplo, a que Jesús es llamado, es utilizado en el caso de él, el título el Hijo del Hombre. Ese es un título que usted diría, bueno, el Hijo del Hombre significa que es un ser humano, pero no, ese es un título divino, porque es el ser divino que se hizo ser humano. No sé si me doy a entender, pero con relación a esto, la entronización a través de la cruz también es paradójico, es un contraste, porque la cruz era para aquellos malhechores, pero Cristo se hizo pecado para poder darnos la vida, de manera que el ser perfecto, el ser divino, está muriendo en la cruz, y esa es la idea que Juan está marcando de una manera clara. En contraste, apunta a la descripción profundamente irónica que presenta Juan. Jesús muere de una manera vergonzosa, pero esa muerte, al mismo tiempo, es su gloriosa entronización como Salvador. Precisamente por eso le decía que hay varios contrastes que tienen que ver con la divinidad de Jesús, y una de ellas tiene que ver con la cruz. Pasando propiamente a la parte del domingo, que es la verdad, en Juan capítulo 18, los versículos del 28 al 32, el juicio de Jesús no es descrito en detalle. La atención se centra en Jesús llevado ante Poncio Pilato. A continuación se nos invita a leer Juan capítulo 18 precisamente, pero los versículos del 33 al 38 para responder a la pregunta, ¿de qué hablaron Pilato y Jesús? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Juan capítulo 18, versículos 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel
que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ahí está lo que dice Juan capítulo 18, los versículos 33 al 38, que de paso, a propósito, tienen lo que sería el texto a memorizar de esta semana. Ahí está el contexto completo, que sería Juan 18, 37. Pero ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿de qué hablaron Pilato y Jesús? Aquí escribí, del porqué de su juicio, al que Pilato no le encuentra ningún delito, pero también de la realeza de Cristo, el cual da testimonio y dice que para esto ha nacido y que su reino no es de este mundo. Esa es mi respuesta en base a todo esto que he analizado. El gobernador pregunta a Jesús si es el rey de los judíos. Eso es en Juan 18:33. Es la primera referencia a este título, pero no será la última. Jesús pregunta a Pilato si su interrogante surge de él o refleja lo que otros dijeron. Así que aquí se da una dinámica bien interesante. Su pregunta invierte los roles, pues ahora Jesús es quien interroga al gobernador acerca de si entiende a quién se dirige. El lector ya sabe que Jesús es el rey. La pregunta sería, ¿lo sabe el gobernador? Pilato responde implícitamente con su propia pregunta. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Así que se trata de una evasiva motivada por la irritación que le producía la pregunta de Jesús. Fue el primer paso del gobernador en alejarse de la verdad al dejar que los prejuicios nublaran su percepción. Y esto es sumamente triste porque obviamente Pilato tenía mucho más que dar, tenía una oportunidad maravillosa, pero la desperdició. Y por esa razón, finalmente, empieza a alejarse. Por eso dice el autor claramente que este es el primer paso en alejarse de la verdad. A propósito de todo esto que estamos viendo, por un lado de Pilato, pero también por otro lado están los líderes religiosos, y precisamente escuchamos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos va a hablar acerca de los extremos religiosos. Bienvenido, pastor y profesor. Cuando los dirigentes judíos traen a Jesús ante Pilato, según Juan 18, los versículos 28 hasta el 31, debemos tomar en consideración dos elementos: el de la contaminación y el segundo es de lo que los judíos dicen de dar muerte a nadie. El versículo 28, por ejemplo, dice que los dirigentes judíos llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Este es el primer elemento para tomar en consideración, ya que, como vemos aquí, a los judíos les interesaba más la ceremonia, lo exterior. Les interesaba más lo que tiene que ver con las tradiciones. Jesús dijo, limpia primero lo de dentro para que lo de afuera sea limpio. Porque lo que sale de adentro es lo que contamina a la persona. Y precisamente eso era lo que estaban haciendo los dirigentes de Israel. Se estaban contaminando constantemente porque ellos estaban más concentrados en resguardarse por fuera, la apariencia, la belleza personal, la religiosidad. Sin embargo, por dentro estaban llenos de pudredumbre. Y uno de esos problemas era precisamente el odio que tenían hacia Jesús, los celos que tenían hacia Jesús, de tal manera que, como dice el versículo 31,
Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Nótese, Pilato no le está diciendo júzguenlo y denle muerte. Pilato lo que le está diciendo es: júzguenlo según vuestra ley. Claro está, Pilato evidentemente desconoce las leyes de los judíos, porque probablemente Pilato hubiese podido saber de que en la ley, cuando una persona era condenada de blasfemia, debía morir. Pero en la mente de Pilato no está eso. En la mente de Pilato es: bueno, condénenlo y métanlo preso. Porque ahí tenemos el caso de Barrabás. Barrabás era un sedicioso, una persona peor, malísima. Y cuando digo peor, me refiero, en este caso, en comparación de Jesucristo, en la mente de Pilato. Peor es Barrabás que Jesucristo, porque Jesucristo hasta ahora no se sabe que haya hecho alguna sedición, pero de Barrabás sí se sabía eso. Sin embargo, Barrabás fue tomado preso. Barrabás no fue muerto. Pero en la mente de los judíos, en este caso los dirigentes de Israel, estaba bien claro que ellos lo que querían era matar a Jesucristo. De nuevo, Pilato no les dice a ellos: júzguenlo y mátenlo. Pilato lo que está diciendo es: júzguenlo según vuestra ley. Pero los judíos o los dirigentes de Israel estaban bien claros que lo que querían era matar a Jesús. ¿Por qué tanto recalcar en esto? Muchas veces nosotros, por nuestras creencias, podemos llegar a extremismos. Las tradiciones nos pueden enceguecer. La apariencia nos lleva a descuidar lo interior, el corazón. Debemos tener mucho cuidado con la apariencia, con la religiosidad, con los extremos religiosos, porque esto nos lleva nada más que al odio y a los celos. Jesucristo nos recomienda precisamente que nos cuidemos de esto, que limpiemos primero lo de dentro. Evidentemente nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos. Esto solamente puede hacerse por obra y gracia del Espíritu Santo. Excelente comentario y muy de acuerdo con usted, pastor, de que los líderes religiosos estaban más enfocados en las ceremonias y ritos que en la limpieza del corazón. Precisamente debemos cuidarnos de los extremos religiosos y, como usted dice, pedir la dirección de Dios para no caer en dichos extremos con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús responde que su reino no es de este mundo. Pilato deduce entonces perspicazmente que Jesús sí afirma que es rey. Esto conduce a la importante explicación de que Jesús nació para dar testimonio de la verdad y que toda persona que es de la verdad oye su voz. Así que es entonces cuando Pilato hace la gran pregunta: ¿qué cosa es la verdad? Pero tristemente no espera la respuesta. En lugar de esto, sale para intentar salvar a Jesús de la multitud. La verdad es un tema distintivo del Evangelio de Juan. Como verbo eterno, es decir, el Logos, en Juan 1:1 y hasta el versículo 5, Jesús es la verdad, Jesús es la luz. Todo esto contrasta con la oscuridad y el error. Él está lleno de gracia y verdad. La gracia y la verdad vinieron a través de Él. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Jesús afirmó que su Padre es veraz. Jesús mismo escuchó la verdad de su Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la palabra de Dios es la verdad. A pesar de su pregunta, o sea, la pregunta de Pilato, perdió la oportunidad de conocer la verdad a causa de sus prejuicios, de sus decisiones previas y las presiones que se ejercían sobre él. Y de esto voy a hablar un poquito porque
casi siempre nosotros vemos solamente las acciones de una manera neutral, pero aquí hay que ver la intencionalidad. Pilato no quería matar a Jesús. Pilato no quería hacerle daño bajo ninguna circunstancia, pero entendió que si en ese sentido iba a mantener su puesto, tenía que sacrificar la verdad. Y de hecho, incluso vamos a hablar un poquito más en la lección de mañana, en la parte del lunes, vamos a ver un poquito más eso de Pilato y de su decisión. Ahora, se hace la pregunta final: ¿cómo entiendes la idea de Jesús como la verdad? Aquí escribí: Jesús es la verdad universal, sobre el cual está basado todo el universo. Así como cada cosa creada existe y subsiste, de esa manera dependen de Jesús, quien es la verdad que sostiene y ha creado todo lo que existe. Así entiendo yo la idea de la verdad. ¿Cómo la entiendes tú? Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? Hemos introducido de manera magistral, diría yo, ¿verdad?, por la gracia de Dios y porque esto ha sido un contenido maravilloso, lo que tiene que ver la lección número 12, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección, y también hemos visto en el gran tema ¿qué es la verdad?, que así se introduce Pilato a Jesús, hablando acerca de esto, indagando acerca de esto, pero precisamente no le encuentra ningún delito. Jesús hace referencia a su título de rey, lo reconoce que él es rey, pero también reconoce que su reino no es de este mundo y que el que conoce la verdad sabe y escucha su voz y sabe que lo que él está diciendo es verdad. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, oh Dios, porque una vez más hemos aprendido un poquito más acerca de la verdad. Tú eres la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y tu palabra y los mandamientos son verdad. Ayúdanos a vivir basado en esa verdad, en la verdad de la deidad, en la verdad también de tu palabra y de los mandamientos, para que de esa manera no seamos confundidos con el error y que fijemos posiciones, que no seamos como Pilato, que en algún momento determinado tuvo la oportunidad de conocer la verdad y de testificar de la verdad, pero de alguna manera reprimió todo eso y de esa manera tuvo un resultado final terrible. Ayúdanos, oh Dios, para nosotros no hacer esto, sino todo lo contrario, que podamos darle paso a la verdad, que podamos predicar de la verdad y de esa manera que esta verdad libere a cada persona que podamos compartirla, empezando con nuestra familia y con todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 16 de diciembre. He aquí el hombre. Esto se va poniendo más interesante en el marco de esta lección número 12. La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Con el texto a memorizar de Juan capítulo 18 y el versículo 37. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Juan capítulo 18 y el versículo 37. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989.
y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.